La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el tic-tac estéril de un viejo y polvoriento reloj sobre la cabeza del juez. Cada tic-tac era un cruel recordatorio de que la justicia aquí no era un principio, sino una actuación. Amira Gray, una joven negra de 17 años, estaba sentada en medio de este gélido teatro, con las muñecas atadas con gruesas esposas de acero y sus delgados hombros cubiertos por un mono naranja demasiado grande para su cuerpo. No había dicho una palabra desde el día de su arresto, ni arrebatos, ni súplicas, solo un silencio que inquietaba a todos más que la ira. El juez apenas revisó el expediente, que decía que su delito había sido agredir a un profesor blanco en su instituto público. Era una acusación basada en testimonios dudosos y grabaciones faltantes, pero era suficiente para esta sala, en un condado donde la justicia había olvidado hacía tiempo el significado del equilibrio. El juez blanco, con rostro impasible y voz cortante, dictó la sentencia con una rotundidad teatral. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Se oyeron jadeos desde los últimos asientos. Su defensor público bajó la mirada, avergonzado, y, sin embargo, Amira permaneció inmóvil, con la barbilla ligeramente levantada, la mirada firme e impasible al encontrarse con la del juez. No lloró, no dudó, simplemente se giró hacia el alguacil alto y blanco que estaba cerca de ella y dijo, en un susurro, «Llama a mi tío ahora». Él parpadeó, sin saber si la había oído bien. «¿Quién?», preguntó, como burlándose de su calma, pero ella no repitió. Su mirada era tan quieta y poderosa como la de una tormenta justo antes de llegar a la orilla, y simplemente miró hacia adelante una vez más. La sala aún no comprendía que este no era el final, sino el punto de partida de algo que los quemaría como un reguero de pólvora. No habían rehuido a la chica que creían débil por miedo. Ella había estado vigilando, esperando, y ahora, con solo 4 palabras, había comenzado algo que jamás podrían detener. Empezó con una llamada, de rutina para el alguacil, que seguía sin entender por qué su voz seguía en su cabeza mucho después de que ella hubiera hablado, como un hilo que tiraba de algo más profundo. Así que marcó el número, casi esperando una línea muerta o algún vecino con excusas y amenazas vacías. Su postura, en cambio, se enderezó en cuanto se conectó la llamada. Una pausa. Entonces, sí, llegó la voz del otro lado, profunda, tranquila, envejecida como una campana desgastada por la tormenta. El alguacil tartamudeó, sin saber qué decir. Solo acertó a decir, dijo que lo llamara, señor. La línea se quedó en silencio. Ya vamos. 17 minutos después, el juzgado estaba rodeado, aún resonando la absurda sentencia que había destrozado el futuro de un adolescente. Ni por policías ni por manifestantes, sino por todoterrenos negros con matrícula federal, a los que hay que temer porque no necesitan sirenas. De la sala salió un hombre negro, alto y elegantemente vestido, de cabello plateado, bastón pulido y una presencia que hacía olvidar a los guardias sus funciones. No era político, no era de la prensa. Era el juez Elijah Gray, es magistrado de la Corte Suprema cuyo nombre no se había mencionado públicamente en años, no porque se olvidara, sino porque se le temía. Detrás de él caminaba una joven negra, de unos 20 años, con el cabello trenzado recogido en la nuca, mirada penetrante y un maletín de cuero en la mano como si fuera un arma. No corrieron, ni gritaron, ni mostraron sus placas. Cruzaron las puertas del juzgado como si fueran los dueños del edificio, y quizá lo fueran de alguna manera. Dentro de la sala, el juez original se quedó paralizado cuando Elijah Gray entró, no como visitante, ni como testigo, sino con la autoridad impresa en cada línea de su rostro curtido. El secretario comenzó a protestar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la joven que acompañaba a Elijah dejó un juego de documentos de anulación federal sobre el estrado. Bajo la autoridad judicial de emergencia, dijo secamente, esta sala ya no está bajo su jurisdicción. Jadeos. Salieron los teléfonos. Los abogados permanecieron confundidos. Y en el centro, Amira Gray. Antes la chica en silencio, levantó la cabeza mientras su tío le ponía una mano suavemente en el hombro. El juez masculló para recuperar el control, pero Elijah retumbó en voz baja. Han sentenciado a la chica equivocada. Ahora sentenciaremos al sistema. Sus palabras resonaron en el suelo. La sala ya no pertenecía al tribunal. Le pertenecía a ella. El aire dentro de los archivos del juzgado olía a moho, tinta olvidada y secretos. Papeles apilados sobre papeles, intactos durante años, documentando vidas destruidas por firmas y sellos sin alma. Amira, ya sin grilletes, luciendo un sencillo suéter gris,
Estaba sentada a una larga mesa de madera con las manos apoyadas en silencio junto a una pila de viejos expedientes. Frente a ella, su tío, el juez Elijah Gray, recorría cada página con la lenta precisión de quien ha visto la ley en sus peores momentos y se ha pasado la vida intentando mejorarla. Junto a ellos, la joven abogada, Tharia West, una prodigio de Harvard con una pasión innata por los tribunales, ya conectaba patrones en una pizarra blanca detrás de ellos, trazando nombres, números de caso, jueces y sentencias de cárcel como un árbol genealógico criminal. Golpeó con un rotulador rojo el nombre del mismo juez que había dictado la sentencia de Amira, diciendo, «Todas conducen aquí». No había aleatoriedad en el patrón. Un gran número de adolescentes negros y morenos, la mayoría menores de 18 años, habían sido condenados a prisión para adultos por cargos imprecisos como conducta agravada, alteración de la propiedad y resistencia a la disciplina. No hubo demoras en el juicio, no hubo una defensa real, y un tribunal que se movía con agilidad dictó sentencias rápidas en audiencias consecutivas. Y luego estaba la carpeta, la que se encontró por error en la caja de pruebas de Amira. Dentro había una memoria USB, medio rota, pero lo suficientemente intacta como para ser leída. Cuando Elijah la conectó al ordenador de la sala, lo que oyeron los dejó helados. Grabaciones del interior del centro de detención juvenil. Guardias riéndose de tender trampas a chicos, fiscales hablando de limpiar las calles, incluso menciones casuales de sobornos vinculados a centros de detención privados. Amira se inclinó hacia adelante, con la mirada fija y el rostro aún indescifrable. Dijo en voz baja, «Se grabaron, sin sorpresa, pero con determinación. Nunca pensaron que alguien como yo viviría lo suficiente para desenmascararlos». Como estratega, no como víctima, Elijah la miró. No se había callado por miedo. Había estado documentando cada detalle en su memoria, incluso estando encerrada en aislamiento. Su mesa estaba llena de casos marcados, cronogramas, notas de voz y copias de documentos sellados que alguien había intentado enterrar a propósito mientras trabajaban durante la noche. Tharia descubrió que las iniciales del juez coincidían con los registros de pagos vinculados a las acciones de un centro penitenciario en 6 de los peores casos. Había más en la historia que solo Amira. Ella se había convertido en la puerta, y a través de ella abrían un pasillo de fantasmas, niños olvidados convertidos en estadísticas, cada lima un clavo en el ataúd de una máquina corrupta. Tras unas gafas de montura dorada, Elijah se recostó y dijo lo que todos pensaban. No es solo un mal juez, es una red criminal con togas. Además, planeaban incendiarla, pieza a pieza, enterrada. No irrumpieron, se deslizaron. La sala estaba abarrotada de periodistas, defensores de los derechos civiles, equipos legales federales, familiares de víctimas y público en general que observaba silenciosas transmisiones en vivo con destellos rojos en la parte trasera. El juez que una vez le había sonreído con sorna a Amira Gray ahora estaba sentado rígido en su estrado, con las manos temblorosas bajo el escritorio, y de repente sintió que su toga no se la merecía. Mientras le entregaba al secretario una moción federal más gruesa que un libro de texto legal, el juez Elijah Gray permaneció impasible en medio de la sala con voz firme. Dijo, «Leerá eso en voz alta». La secretaria lo hizo, y mientras presentaba un resumen exhaustivo de la investigación federal, se le quebró la voz. 43 menores habían sido condenados injustamente, 15 casos sellados se habían reabierto. 3 funcionarios estatales habían sido implicados en tramas de soborno y 2 jueces habían estado involucrados en cuotas ilegales de sentencias vinculadas a las ganancias de prisiones privadas. Y todo empezó con un caso, Amira Gray. Al entrar los agentes del FBI, todos en la galería respiraron hondo. Tranquilos, uniformados, concentrados. Caminaron directamente hacia el estrado mientras Elijah se giraba hacia el juez. «Queda usted arrestado por orden federal y acusado de corrupción, conspiración, abuso de poder y obstrucción a la justicia». El alguacil, las salidas y luego sus manos, que intentó levantar en señal de protesta por ser demasiado tarde, llamaron la atención del juez. Tenía las muñecas esposadas por el mismo sistema que usaba para controlar, y la sala del tribunal se quedó sin aliento. Su toga quedó atrapada en las esposas mientras los agentes lo giraban silenciosamente. Ella se puso de pie, no por resentimiento ni orgullo, sino por fuerza, mientras lo conducían más allá de la fila de Amira, lejos del hombre que una vez la había considerado solo un nombre en una pila de archivos. Ahora, era pequeño e impotente. Mientras Elijah asentía hacia la mesa de prensa, Tharia West se paró a su lado y colocó suavemente una mano en la espalda de Amira. Susurró, «Que lo escriban, que el mundo sepa que se trató de la verdad,
no de la violencia. Un fragmento del audio de la memoria USB se proyectó en la pantalla detrás de ellos, con guardias bromeando sobre obtener bonificaciones por las sentencias máximas resonan de la misma sala que antes la había silenciado. Los pasillos se llenaron ahora de sus palabras y su relato. Amira caminó lentamente hacia el frente de la sala mientras se llevaban al juez, y por primera vez se volvió hacia la galería. Dijo con voz tranquila: «Me sentenciaron por alzar la voz cuando guardaba silencio. Ahora hablaré». Todos los abogados, todas las víctimas y todos los oyentes en la sala se pusieron de pie por reverencia, no por tradición. El poder había cambiado de manos, y parecía una chica de 17 años que ni siquiera alzaba la voz. El cielo era amplio y azul sobre el juzgado recién renombrado, ya no un monumento al silencio y las sentencias, sino un lugar transformado por la voz de una chica a la que habían intentado borrar. Amira Gray, ahora de 18 años, estaba de pie detrás de un podio adornado con una pancarta que decía legado: derecho, igualdad, crecimiento y coraje en la juventud. Los escalones de mármol brillaban bajo el sol de julio. Vestía una blusa blanca, sencilla y orgullosa, con el cabello peinado a natural, su postura recta como una espada. Estaba rodeada de docenas de adolescentes, niños y familias, algunos de los cuales sostenían carteles, mientras que otros simplemente permanecían en silencio, asombrados. Su tío, el juez Elijah Gray, estaba a su lado con un traje gris, con el bastón en una mano y la otra descansando suavemente tras su espalda como un faro que pudiera tocar la orilla. Empezó a hablar, y fue real, no fuerte, no fingido. Me dijeron que era peligrosa porque no hablaba, porque no reaccionaba, porque no lloraba, dijo, mirando a la multitud. Pero el silencio no es debilidad. A veces es estrategia, a veces es supervivencia, y a veces es simplemente esperar el momento oportuno. Detrás de ella se descubrió una gran placa de bronce con las palabras: «Del silencio a la justicia», en honor a cada voz nunca escuchada. La misma sala del tribunal donde una vez fue condenada a morir lentamente entre rejas se había convertido en un centro de recursos legales para jóvenes, que ofrecía asistencia legal gratuita a menores, defensa de la salud mental y herramientas públicas para la transparencia de casos. Los flashes de las cámaras brillaban, no para sensacionalizar, sino para preservar un momento que la historia jamás olvidaría. Zaria West, ahora codirectora de la Fundación Legacy, anunció los próximos programas que capacitarían a los estudiantes en conocimientos jurídicos y los empoderarían para reconocer la injusticia antes de que les afectara. Los periodistas intentaron preguntarle a Amira sobre el pasado, el dolor, la traición, pero ella los desestimó con un gesto amable. Ella declaró: «Esta historia ya no se trata de mí. Se trata de lo que sucederá después». Una niña pequeña entre el público, de no más de 10 años, levantó la mano tímidamente. «Señorita Amira, ¿es usted ahora abogada?» Amira esbozó una amplia y orgullosa sonrisa por primera vez en el escenario, no por sí misma, sino por la importancia del momento. Respondió: «Todavía no, pero me estoy convirtiendo en algo más grande. Me estoy convirtiendo en el aparato que intentaron romper». Como homenaje, no como una actuación, estallaron los aplausos. El nombre anterior de la sala, manchado por años de corrupción, estaba siendo retirado del edificio en algún lugar de la parte trasera. Un nuevo letrero que decía Centro de Justicia Amira Gray se erigió en su lugar. Lo que comenzó con un susurro se había convertido en un rugido. Lo que se suponía que sería una cadena perpetua se convirtió en la obra de una vida. El mundo se dio cuenta por primera vez de que no solo habían liberado a una niña mientras Amira caminaba lentamente junto a su tío después de estrechar manos, abrazar a niños y bajar del podio. Habían despertado un legado.